Este programa es llevado a usted por Pinturas Calete, las de mejor calidad. Pinturas Calete se encuentra en Cañón Johnson 7120, Colonia Independencia, 685-0395. Pinturas Calete, a 3 cuadras de la Cava. En Tijuana llegamos a uno de los primeros lugares en términos de las ciudades más seguras en la República Mexicana. Transcurrimos de un año 2008 con asesinatos, muertes, secuestros, muertes de policías, incluso hasta detención de elementos policíacos. En este año 2013, con el cambio de administración, ¿estaremos llegando a una circunstancia igual? Negros nubarrones parece que cambian esta condición. Sea usted bienvenido a Heptágono. Comenzamos. En Mercado del Mar, más de 300 marcas de tequila. En la gran variedad encontrarás tequilas tradicionales, reposados, blancos, edición especial y para coleccionistas. La región tequilera de Jalisco al alcance de su mano, a 30 minutos de la línea internacional. Una muestra de las mejores marcas del Bajío, cuna del agave azul, nuestro producto nacional. Boulevard Popotla 3135, frente a Castillos del Mar, a 1 kilómetro de la salida sur de Rosarito. Mercado del Mar es la puerta para los paladares más exigentes y conocedores. Hola, soy Alejandro Monraz. Próximamente compartiré contigo Experiencias de un tijuanense. Experiencias de un tijuanense, un libro de Ilsa Ediciones. El Gallo te espera para disfrutar de los mejores tacos de Marlin. Estamos en el centro de Tijuana, en Plaza Santa Cecilia. Disfruta también de nuestro exquisito taco de pescado. Y dentro del menú, taquitos de carne adobada. Local 787 en Plaza Santa Cecilia. El Gallo es tu anfitrión. ¿Dónde nace la inseguridad? ¿Dónde la violencia? ¿Cuál es el papel que tenemos como sociedad? La escuela, los padres de familia, los maestros. ¿Dónde están los niveles de autoridad? El municipal, el estatal y el federal. ¿Y en qué momento histórico nos encontramos hoy precisamente en términos de la inseguridad en esta frontera? Esto es Heptágono y esto es nuestro reporte. Acompáñenos. Somos mayoría los que deseamos vivir en paz. Mantengamos un frente común, sociedad y gobierno. No permitamos que una minoría amenace la tranquilidad y seguridad de los habitantes de Baja California. Denunciemos a los delincuentes que se ocultan en el anonimato
de las grandes ciudades y se sustraigan a la acción de la justicia y sus acciones queden impunes. Una condicionante obsesiva del presidente de México, Felipe Calderón, depurar las corporaciones policíacas a cambio de canalizar millonarios recursos a la ciudad para el tema. Seguridad relativa en el 2008, cuando grupos criminales se autodeclararon la guerra. En tanto se descomponían las corporaciones federales, que también habrían sido descubiertas por el ejército mexicano como operadoras de secuestros y evasivamente llamados levantones. El exalcalde de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, lo sabía. Depurar la policía como condición impuesta. Un círculo pequeño de funcionarios lo sabían y podrían advertir, bajo la voluntad del presidente, la tijera, aunque a veces injusta, cortaría la vida de policías, de cientos de elementos que con engaños, algunos, otros con órdenes de aprehensión, fueron arrestados. La violencia se convertía en otra violencia. Agentes del Ministerio Público no encontraban suficiente evidencia para consignarlos. Jueces se deslindaron una y otra vez de los expedientes y de Nayarit a Guadalajara, de Guadalajara a Veracruz, de Veracruz a Tamaulipas. Los documentos jurídicos de los detenidos comenzaron una danza que se extendería hasta el término del mandato calderonista. Sabían que el presidente Calderón vino a Tijuana para establecer que fluirían los recursos siempre y cuando la policía se depurara. Así es. Y no solamente se depuró de algunos malos elementos, sino que muchos más fueron a dar a prisión. Exactamente. Sin sentencia. ¿Cómo está este caso desde el punto de vista jurídico? ¿Puede haber ello? Mira, la situación de ellos se dio en noviembre del 2008. Fueron detenidos en un cuartel militar. Ellos fueron llevados a este cuartel para una supuesta de exámenes de confianza, de donde pues bien se sabe ya no salieron. Ellos fueron trasladados a la Ciudad de México, en donde estuvieron en arraigo, y posteriormente fueron internados en el Ceferezo número 4 de Tepic, Nayarit, en donde a la fecha todavía continúan sin una sentencia. ¿Cuántos años llevan ya? Llevan 4 años y 3 meses. ¿Cuántos policías han sido detenidos bajo esta misma circunstancia y cuántos han salido? ¿Qué porcentaje sabemos específicamente? Fueron 115 en total, de los cuales únicamente 22 son los que quedan aún detenidos. ¿115 en cuánto tiempo, Blanca? Estamos hablando que desde el 2008 al 2010. Es un número importante de policías acusados de delincuencia organizada en su mayoría y en un alto porcentaje fuera. Así es. Entonces, teníamos prácticamente, pudiéramos decirlo, en teoría, a un número importante de personas que posiblemente habrían intervenido con el crimen organizado, pero realmente, al paso del tiempo, esto no lo fue. Así es. De hecho, pues, igual, ¿no? Hubo otros casos en los que hubo tortura para que ellos, entre ellos mismos, se fueran señalando. Grupo que también salió, un grupo grande que fueron 62 personas que estuvieron en Veracruz, que también las 62 personas salieron. Desafortunadamente, pues al momento de salir se encuentran con que ya no tienen un trabajo, que en ninguna parte les dan trabajo por el proceso que ellos pasaron. O sea, pasan por una situación muy, muy incómoda, muy difícil. Muchos a la fecha económicamente pues están muy mal, perdieron casas, tuvieron que vender sus carros para poder salir adelante. ¿Estas detenciones fueron detenciones políticas, Blanca? Sí. ¿No fueron jurídicas? No. ¿Ni policíacas? No. Hubo personas detrás de estas situaciones, ¿no? Igual con órdenes. Los militares estuvieron envueltos en esta misma situación, hubo jueces, hubo infinidad de personas que estuvieron en esta situación que de alguna forma solaparon estas detenciones, y pues a la fecha muchos de ellos ya no están en sus cargos, o los amenazan o simplemente alargan el proceso, ¿no? Todavía. Fue un pecado tocar el tema de los detenidos, porque Los Pinos habría marcado. Para ningún poder en el país, incluso los medios de comunicación, lo podrían defender. Mientras en Tijuana la licencia para enfrentar con fuego a los grupos criminales de delincuentes lo personificó un militar retirado, Julián Leizaola. Ahora con menos policías, pero ya con una guerra abierta, declarada,
a la criminalidad en todas sus expresiones. Ahora sí, hay detenidos. Cobijó a los empresarios, los libró de secuestros, tomó por puños a policías y les inyectó la prepotencia del enfrentamiento, la confrontación con los periodistas, incluso con los camarógrafos y reporteros. Y entre el cielo y el infierno, desarticuló a los capos del narcotráfico que se asesinaban unos a otros. Aciertos y desaciertos. Así fue el mandato de la Isaola, pero les dieron calidad de testigos protegidos. Los grandes capos eran testigos protegidos de la nación, inculpando oficiales y mandos policíacos, todo en una gran bolsa. El presidente abrió la llave de los recursos y la estrategia la amplió en todo el territorio. Tijuana es un claro ejemplo de que los problemas y los más graves desafíos se pueden enfrentar y superar con éxito. Es un claro ejemplo en concreto de que el desafío de la seguridad tiene solución y de que sí es posible pasar de una sociedad fincada y atrapada en el miedo a una sociedad creativa y constructiva. El país entero se convulsionó. Miles de muertos aparecieron en las calles. Una forma de combatir el desorden, con más desorden, incluso jurídico. Ellos, de hecho, ahorita están en un inicio prácticamente de cualquier otro proceso, ¿no? Desde que se toma la declaración preparatoria, se les dicta el auto de formal prisión y es un término máximo de 6 meses, ¿no? Entonces, esto ya se ha extendido hasta 4 años y 3 meses que lleva. Bueno, pero testigos protegidos lo señalaron, ¿eso fue lo que dijo la autoridad? Así es, testigos protegidos, que aquí traigo algunas de las declaraciones de ellos en donde se han retractado de que no los conocen. Ellos se han retractado, los testigos. Ellos mismos se han retractado. ¿Quiénes son ellos? ¿Son policías? ¿Quiénes son? No, es conocido como el Muletas, el Teo y entre otros, pues personas que conocemos o que se sabe que son parte de la delincuencia organizada. ¿Ellos son o eran en un momento determinado los testigos protegidos? Así es, ellos eran. Y de pronto en alguna diligencia, de pronto establecieron que ellos no fundamentalmente los acusaban, es decir, se desdijeron de lo dicho. Así es, así fue. De hecho, la última declaración que tuvieron con ellos, que fue el día 5 de diciembre del pasado año, se les pidió que hicieran una descripción de las personas que ellos en un inicio habían señalado y pues ninguna concuerda. De hecho, pues fue parte de lo que les sirvió al amparo a las personas que ya están próximas a salir, primeramente Dios. En el plan nacional, policías estadounidenses, a veces encubiertos, otras veces en funciones, como en el caso del Marshall, guiaron operativos en nuestro país y participaron de arrestos de grandes capos. La idea de la guerra de Calderón no solo era mala, sino pésima en términos de los asesinatos y las consecuencias económicas para el país, que entró en una parálisis económica. Tijuana comenzó a estar desértica. Aquí lo vivimos. Los Estados Unidos, como si fueran víctimas, impusieron una restricción para venir a nuestro país. Tijuana fue tachada de peligrosa e insegura. Es decir, si no hay una corresponsabilidad y compromiso y de responsabilidad por los actores involucrados en el tema de inseguridad y violencia y procuración de justicia, en ese sentido no se pueden resultados. En ese sentido, si bien en su momento el entonces alcalde generó una política pública de depurar a los policías por supuestos antecedentes con grupos delictivos, y si el otro actor, en este caso el Ministerio Federal, no hizo su tarea de justificar y argumentar de que efectivamente estos policías tenían algunos vínculos con grupos delictivos, en esa medida alguien no está asumiendo sus responsabilidades. Entonces, en la medida que no asuman sus responsabilidades el gobierno municipal, que es el encargado de la prevención, el gobierno del Estado, parte de la prevención, procuración de justicia, y el gobierno federal también vinculado en apoyo de estas dos tareas, si no se da esa vinculación y esa corresponsabilidad, va a ser muy difícil reducir los problemas en materia de inseguridad, violencia y en ese caso criminalidad. Desde esa perspectiva es una acción importante, pero si no la acompaña la depuración con otro tipo de acciones, en este caso preventivas, de incentivos a los policías, de fortalecimiento de la procuración de justicia por parte del Estado y la Federación, entonces tu política pública se ve limitada. Yo creo que ahí hay elementos importantes que están determinando esa situación de inseguridad. ¿Y qué perspectiva tiene usted en torno a las corporaciones policíacas?
Hoy básicamente es lunes, se está firmando un acuerdo importante entre el Procurador General de Justicia y el Secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, de colaboración, cuando tal vez pudo haberse firmado hace muchos años. Sin embargo, hay un celo. Sí, creo que ese es un tema importante, ¿no? Particularmente porque el municipio puede hacer su labor muy bien desde el punto de vista de detener en este caso a los policías. Igualmente el ejército en su momento hizo una serie de detenciones, pero requerimos de otro actor, en este caso es la Procuraduría. Si la Procuraduría no lleva a cabo sus funciones de manera efectiva y con un sentido de responsabilidad, por más que puedas encarcelar a policías por presuntos vínculos, va a ser muy difícil si la otra parte no argumenta, no justifica, no fundamenta de manera coherente y sobre todo con hechos verídicos de posibles vínculos. Estamos cayendo en un modelo como en el 2007, 2008. Es que Tijuana fue un ejemplo, es actualmente el efecto del ejemplo a nivel nacional está vigente, pero se han reactivado otra vez este tipo de circunstancias de asesinatos y de problemas y de falta de control entre las corporaciones. Sí, eso creo que puede ser uno de los riesgos en la medida en que, insisto, no hay una planeación, pero sobre todo no se define quién va a asumir el liderazgo en la definición de las prioridades que tiene en este caso el Estado. Y este tema es importante porque desde mi perspectiva, y lo hemos comentado aquí, el éxito en el caso de Baja California y sobre todo en el caso de Tijuana, reviste por una participación destacada de la parte militar con una coordinación operativa con el municipio y el Estado. En esta coyuntura en que hay un cambio a nivel federal, el gran reto es ¿se mantiene o sobre todo si se fortalecen los esquemas de cooperación y coordinación sobre acciones importantes? En el contexto de que el gobierno federal le va a otorgar una mayor importancia a los temas de prevención, aquí sin duda también va a ocurrir lo mismo. Es decir, va a haber concurrencia de recursos, va a haber planeación estratégica para asumir temas importantes como lo de educación, espacios públicos, cuestiones ambientales, etcétera, etcétera. Es decir, esa parte preventiva va a ser muy importante, pero igual, si existe una coordinación y una planeación efectiva. Quienes pagaron esta falta de vinculación fueron también las familias de cientos de mexicanos. Han pasado muchos años. 4 años con 3 meses. ¿Cuántas veces lo ha visto usted después de que lo detuvieron? En 4 años, si acaso 6 veces. 6 veces. ¿Cómo lo ha visto usted? Decepcionado, triste. Él adoraba su trabajo, él vivía, para él tenía, pues nosotros tenemos 32 años de casados y yo ya lo conocí siendo policía. Ante esta circunstancia de acusaciones y que lo llevan a una parte, al penal de Nayarit, etcétera, los expedientes, ¿llegó usted a dudar de él? Nunca, nunca. ¿Y sus hijos qué le preguntan o qué le preguntaban? Yo tengo una hija ya de 30 años y la otra tenía 10 años cuando pasó. Ella era la que estaba más, o sea, no sabía qué pasaba. Primeramente le dije que su papá se había ido a estudiar por parte de su trabajo. Después que pasó el tiempo, ella pedía una explicación y yo le expliqué y la verdad, mal, deprimida, triste. Pregunta por él, claro que no la puedo llevar, pocas veces, 2 veces ha ido a ver a su papá. En este momento ahorita mi hija ya va a cumplir 15 años. 15 años. ¿Qué opina usted de todo esto? Policía, si no terminaban asesinados como el caso de su hermano, en la cárcel, en la prisión. Jamás pensé esto yo, nunca. Imaginé que podría haber tenido un accidente, pero jamás visitarlo en una cárcel, nunca. No. ¿Quién lo acusó a él? Testigos protegidos. Eso nos dijeron. ¿Y esos testigos protegidos usted los conoció? ¿Sabe quiénes son? ¿Los nombres? Después supimos que era, pues lo mencionan por Fernando, Guadalupe y... ay, no me acuerdo el otro nombre, pero el que lo acusó a mi esposo era uno. Era uno, pero se metieron pruebas, se supo que no existía y de todos modos el caso lo manejan por los 23. O sea, no es separado, es junto todo. Como un grupo. Como un grupo, ajá. ¿Puede recobrar su libertad? Yo estoy segura que sí.
El testigo protegido que supuestamente señalaba a Márquez se comprobó que ni siquiera lo conocía. El fin de terminar con la complicidad policíaca no justificaba encarcelarla a discreción. En Mercado del Mar, más de 300 marcas de tequila. En la gran variedad encontrarás tequilas tradicionales, reposados, blancos, edición especial y para coleccionistas. La región tequilera de Jalisco al alcance de su mano, a 30 minutos de la línea internacional. Una muestra de las mejores marcas del Bajío, cuna del agave azul, nuestro producto nacional. Boulevard Popotla 3135, frente a Castillos del Mar, a 1 kilómetro de la salida sur de Rosarito. Mercado del Mar es la puerta para los paladares más exigentes y conocedores. Hola, soy Alejandro Monraz. Próximamente compartiré contigo experiencias de un tijuanense. Próximamente en librerías, un libro de Ilsa Ediciones. El Gallo te espera para disfrutar de los mejores tacos de marlin. Estamos en el centro de Tijuana, en Plaza Santa Cecilia. Disfruta también de nuestro exquisito taco de pescado. Y dentro del menú, taquitos de carne adobada. Local 787 en Plaza Santa Cecilia. El Gallo es tu anfitrión. El jefe de la DEA en los Estados Unidos informó en junio del año pasado que el narcotráfico genera ganancias del orden de los 147,000 millones de dólares cada 12 meses. Todo el presupuesto anual de Tijuana es de 355 millones de dólares aproximadamente, contando el gasto de sus delegaciones para municipales y subsidiarias. Es decir, lo que nuestra ciudad gastaría en más de 400 años genera esta actividad de narcotráfico. Eso explica la magnitud del dinero que corrompe, que compra conciencias políticas, públicas y sociedades enteras, tanto mexicanas como los Estados Unidos. Luchar contra la violencia no es cosa de policías, es un asunto de sociedad, de medios de comunicación, de políticos, de maestros, de amas de casa. El fenómeno de los crímenes de alto impacto tiende a regresar de manera esporádica. ¿Por qué? Bueno, aquí hay una realidad. En el caso de Tijuana, igual pudiéramos hablar de cada uno de los municipios. En el caso de Tijuana hay una realidad que se está generando de personas que ya habíamos detenido con antelación y que en este momento andan de nueva cuenta por ahí en libertad, que por una cuestión ahí de defensa legal, bueno, obtuvieron su libertad. Y siguen este tipo de delincuentes generando ya una pugna con los que estaban anteriormente en esas colonias. Estamos hablando de líderes de narcomenudistas, de distribuidores de droga en las colonias, no de un empoderamiento de un delincuente o de los grupos delictivos de antaño, que esos se han venido disminuyendo y viendo reducidos a raíz de las detenciones que se vienen emprendiendo en cada una de las regiones aquí del estado. Sin embargo, al estar en libertad estas personas vienen a generar esa pugna
y es lo que se está presentando en estos homicidios recientes. Entonces nosotros lo que estamos realizando es lograr la detención de esas personas, activar los mecanismos sobre todo de investigación preventiva que detonen en esas detenciones que la sociedad espera para disminuir los indicadores delictivos, principalmente en el caso de los homicidios que se han presentado. Los investigadores afirman que particularmente los jóvenes requieren de espacios, un sitio de esparcimiento. Es muy difícil encontrarlo. Estamos en zona norte. Vamos a hablar con algunos de ellos. ¿Cómo están, jóvenes? Saludarles. Hay lugares de esparcimiento, hay sitios donde estar. El que se acerque la cámara un poco para poder grabar. Tienen el Parque Teniente Guerrero. ¿Qué más? La unidad deportiva del Benito. ¿Qué les hace falta a ustedes? Una cancha más grande, algo bien. Una cancha de soccer. Cada uno de estos jóvenes en zona norte se conocen muy bien. Saben que no tienen grandes oportunidades y que conviven con tiradores de droga. Bajo esta realidad, a elección del filo de la navaja, adictos o sicarios, vagos o estudiantes, meseros en el mejor de los casos o reclutas de bandas criminales. Otro camino por ahora está muy lejos. Entonces la violencia no se puede erradicar del todo. Bajo estas condiciones, va de regreso, por mucha policía con que nosotros contemos. Aquí, para que la seguridad pública vaya avanzando y los indicadores delictivos también se vayan reduciendo, pues no es un problema únicamente de policías de mayor equipamiento y mayores fuerzas de seguridad capacitadas. Eso es una parte de lo que se tiene que hacer en lo correctivo, lo que ya está totalmente desfasado en el ámbito de la seguridad, lo que ya no tiene una corrección con un tratamiento a través de los programas de prevención de delito o de participación de la comunidad. Entonces, en la medida en que funcione adecuadamente las estrategias de combate al crimen, la aplicación de la ley se vaya realizando conforme a lo establecido en el propio ordenamiento legal. También lo que se tiene que ir trabajando mucho, y esto es parte de los 3 niveles de gobierno y de la sociedad en su conjunto, es todos aquellos programas preventivos que vengan a erradicar los factores de riesgo que están generando la comisión de conductas delictivas. Y aquí en este sentido es que debemos de tener un diagnóstico de todos y cada uno de ellos, es decir, de qué dimensión del problema estamos hablando en Baja California y en Tijuana en lo particular, acerca del tema y el problema social de adicciones. Igual, o sea, ahí comentábamos, si recibimos 1.250.000 llamadas de emergencia al 066 aquí en el C4 en Tijuana, el 43% de ellos son con algún problema de violencia en familia. Es decir, ahí nos da una dimensión también de la problemática social que se está generando, y todo ello lleva como consecuencia conductas delictivas que no nada más son robos, sino eso implica una disfuncionalidad en la propia formación del individuo que puede dar pie a involucramientos en el crimen organizado, ejecuciones, secuestro, alguno otro de los delitos de alto impacto, ¿no? La sociedad sin duda ha sido impactada durante décadas por malas políticas en las pasadas administraciones, tanto del PRI como del PAN. La eliminación del civismo, por ejemplo, la pauta mínima de comportamiento social que nos permite convivir en colectividad, eso significa. Nos ha golpeado severamente nuestra raíz de cooperación y solidaridad entre individuos. Se disolvió el sentido del bien colectivo para, en el miedo y el desorden, hacernos proclives a seguir a un solo amo, una sola administración pública nacional que parece sólida y que así se mantuvo en el poder en un escenario de caos. No puedes dejar de lado la parte reactiva policial. ¿Por qué? Porque por lo que representan las fronteras y por lo que han representado históricamente en términos de contrabando, tráfico de armas, lavado de dinero. Entonces, si diluyes o disminuyes esta parte policial per se, te puedes generar otros problemas. Y esa es aparentemente una de las preocupaciones que han externado algunos actores de Estados Unidos. Es decir, si disminuyes tus actividades en materia de combate al narcotráfico y la violencia en ciudades fronterizas, esto puede generar una serie de tensiones. Por lo tanto, insistimos en la combinación que hemos enfatizado,
parte preventiva, pero también parte reactiva policial. Y tu parte preventiva es muy importante, ese anuncio que ha dado a conocer, en este caso el gobierno federal, porque pareciera que por primera ocasión, a diferencia de la pasada administración, estás enfatizando un modelo integral. Aquí lo importante es si efectivamente va a ser integral y cuál va a ser tu modelo de gestión. Sobre todo en un contexto en donde, insisto, ¿quién va a asumir la coordinación y liderazgo de este tipo de temas? O cada municipio va a hacer su tarea y lo que implica en términos políticos y ideológicos y sobre todo en lo que representa en los próximos 2 o 3 meses cuando inicien las campañas políticas aquí en Baja California. Claro, no se puede disasociar el aspecto político, del económico, el social, del aspecto de seguridad. Eso lo hemos aprendido con usted, doctor. Muchísimas gracias. De acuerdo, seguimos en comunicación. Gracias por esta entrevista. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Está usted en Heptágono. Hola, soy Alejandro Monraz. Próximamente compartiré contigo experiencias de un tijuanense. Próximamente en librerías, un libro de Ilsa Ediciones. En Mercado del Mar, más de 300 marcas de tequila. En la gran variedad encontrarás tequilas tradicionales, reposados, blancos, edición especial y para coleccionistas. La región tequilera de Jalisco al alcance de su mano, a 30 minutos de la línea internacional. Una muestra de las mejores marcas del Bajío, cuna del agave azul, nuestro producto nacional. Boulevard Popotla 3135, frente a Castillos del Mar, a 1 kilómetro de la salida sur de Rosarito. Mercado del Mar es la puerta para los paladares más exigentes y conocedores. La desconfianza, el actuar solo para sus propios intereses económicos, la simulación policíaca, ha demeritado a las corporaciones. El año pasado, policías federales ingresaron a un conocido bar de la zona norte. Se llevaron $27,000 de las ventas, detuvieron a 10 mujeres pensando que eran menores, ninguna lo era. Todas salieron libres. La mayoría de los comensales se salieron por la puerta trasera y los federales se perdieron al cerrar 2 accesos. En este asalto, captado por las cámaras de vigilancia de este propio local, lo que es peor, a quienes estaban dentro les apuntaron con sus armas de fuego, creando pánico en un total desorden, como si fuera un atraco o una ejecución. El resultado, no hubo tratantes de blancas detenidos, el pretexto para ingresar, ni menores explotadas. Pero eso sí, los $32,000 desaparecieron, 5 en la Procuraduría General de la República y otros 27,000 en la Agencia del Ministerio Público de Delitos Sexuales. Esta última cantidad fue la única reportada. Estas son nuestras corporaciones. El procurador Rommel Moreño dijo que el robo del dinero sería investigado, y de eso ya pasó un año. Recientemente, dueños de locales se quejaron de extorsión, el cobro de piso por parte de policías infieles a su encomienda. Un juez en el Distrito Federal otorgó otro operativo, un cateo. Se cerró otro bar y se encontraron 5 gramos y 0.1 gramo, al parecer, de cocaína. Desde mi punto de vista, el caso de Tijuana en los últimos 3 o 4 años se da en un contexto en donde existe una coordinación y liderazgo efectivo por la parte militar. Claro. ¿Sí?
Creo que ahí es muy evidente, sobre todo en los delitos que tienen que ver con extorsiones y secuestros, que esos temas bajaron precisamente por esta coordinación. El otro tema es que efectivamente, y eso es la experiencia de otros municipios, por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez, es decir, en la medida en que la policía de estatal y la policía federal no hacían sus labores de manera efectiva, el municipio, en el ámbito con sus competencias limitadas, se tenía que meter en temas de carácter federal. Cuando sus competencias son, como lo comentabas, únicamente preventivas, de atención a delitos del fuero común, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva al gran tema, bueno, entonces, ¿dónde queda la coordinación? Pero ¿dónde queda el nivel de responsabilidad que tienen tanto el Estado como la Federación? En la coyuntura actual, en donde se da una situación de alternancia democrática, llega otro gobierno federal, va a ser muy interesante porque, como aquí se estaba comentando, se está planteando un nuevo modelo de policía federal. ¿Por qué? Porque esta policía federal ya cumplió sus funciones y donde lamentablemente hay resultados, pues muy pocos resultados, pero sobre todo que la percepción de los ciudadanos acerca de lo que fue la Policía Federal en la pasada administración tiene entre pros y contras, por una serie de sucesos que sabemos en donde se dieron cuentas. Pero en esta coyuntura va a ser muy importante porque si los ciudadanos validaron un cambio democrático, aquí la pregunta es, ¿cuál es la propuesta de un nuevo modelo de gestión policial a nivel federal y cómo vas a apoyar a las policías estatales y municipales en el ámbito de las competencias? Claro. Entonces, si se dan este tipo de operativos que aquí se están comentando y si no hay la suficiente coordinación y sobre todo no definen las prioridades que vas a abordar, entonces esto puede generar una serie de situaciones políticas, ideológicas de cierto nivel de tensión y que finalmente los ciudadanos van a ser los perjudicados. Por lo tanto, y para resumir el tema, creo que es fundamental esa coordinación y esa planeación efectiva, pero con un mando. Y aquí la pregunta es, con estos cambios que se han dado recientemente a nivel militar en el estado de Baja California, es si cambió la calidad del mando, si hubo otros matices y sobre todo cuál va a ser el papel que va a tener en ese caso el Ejército, la Marina y la Policía Federal en esta nueva coyuntura de cambio democrático. En la última década en esta plaza elementos federales fueron consignados por delitos como extorsión y secuestro, descubiertos por el Ejército de México. Las otras corporaciones no se quedaron atrás. Esta es la gran panorámica en la que una sociedad entera no exige, porque no puede dar. No todos, pero sí la mayoría. El principal mal de México se llama principios, moral, certidumbre jurídica, educación y cultura. Esta es una banqueta en Tijuana que prácticamente termina con un poste. Esto no es urbanismo, no es orden. Obviamente las rejas de protección porque no se sabe qué pueda pasar en las noches. Es zona norte. Hay un gran reto en torno al deporte, la cultura y las artes. Vamos a ver qué nos dice Pedro Ochoa, el nuevo titular del Centro Cultural Tijuana. Pues sí, es un... Regresamos con usted en Heptágono y en este momento nos encontramos en el Centro Cultural Tijuana con Pedro Ochoa Palacio, a quien le agradezco muchísimo que nos dé la bienvenida precisamente en este lugar, un sitio de encuentro, un sitio cultural, un sitio obviamente de sociedad. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Odilio, muchísimas gracias y muy contento de tenerte aquí. Entremos en materia. Hace un momento usted vio un reportaje relativo a la violencia, relativo a esta, reportaje de consumo que en un momento determinado despierta el amarillismo, el interés, pero usted vio a los investigadores hablar fundamentalmente de la solución que estriba en dos aspectos fundamentales, la cultura y la educación. La cultura y la educación, un ámbito que está prácticamente en manos, pero no nada más de Pedro Ochoa, sino todos aquellos que integramos en un momento determinado esta ciudad, por supuesto, porque pudiera llegar a haber una oferta muy importante de cultura, falta que la gente lo llegue a tomar y lo haga suyo. Pedro, ¿qué nos da la cultura en un momento determinado como sociedad? ¿Y qué nos da no tener cultura? Bueno, ¿qué nos da la cultura? ¿Qué es la cultura? La cultura es finalmente todo. Digo, vamos a partir de ahí. Nos da identidad, identidad nos da pertenencia, nos da orgullo de lo que somos. Pocas culturas como la nuestra, la mexicana, tienen esta capacidad de estarse renovando sin perder esencia. Ahora bien,
¿En qué nos sirve tener cultura o no tener cultura? No es que no se tenga cultura, sino en que a través de la cultura abrimos el mundo hacia otras posibilidades. Claro. Entramos con la dignidad de ser lo que somos, con la dignidad de ser mexicanos, californianos, fronterizos, tijuanenses, a un mundo más amplio. Solo a través de la cultura podemos hablar de tú a tú con los demás pueblos. Y ese contacto nos enriquece. El aspecto moral de la sociedad, es decir, yo me estaciono en línea roja, yo no dejo pasar al que está enfrente, yo me salto los impuestos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos ir en contra de esa circunstancia moral que genera un individuo cada vez más complejo? Fíjate que ahí yo creo que la solución la tienen los griegos. El civismo es el amor del ciudadano por su ciudad, ¿sí? El acercar al ciudadano a que quiera su ciudad, que se sienta orgulloso de ella, y cuando logremos estas dos líneas que se dicen y se repiten mucho, vamos a cuidarla. Nadie puede amar ni cuidar lo que desconoce, ¿no? Entonces, correcto. Por eso, aquí a mis espaldas, la administración del licenciado Alfredo Álvarez decidió poner el Museo de las Californias. Bien, para que nos sintamos orgullosos de nuestro pasado regional, ¿verdad? Y ese pasado, y sentirnos orgullosos de ese pasado regional, los chicos que vienen al museo, los jóvenes que vienen, esperemos que a partir de ahí vean la sociedad de Baja California de otra manera. Tenemos muchas cosas de qué sentirnos orgullosos. Y aquí están en el museo. Te apreciamos mucho la entrevista. Muy amable. Vamos a hacer una pausa y regresamos con usted. En Mercado del Mar, más de 300 marcas de tequila. En la gran variedad encontrarás tequilas tradicionales, reposados, blancos, edición especial y para coleccionistas. La región tequilera de Jalisco al alcance de su mano, a 30 minutos de la línea internacional. Una muestra de las mejores marcas del Bajío, cuna del agave azul, nuestro producto nacional. Boulevard Popotla 3135, frente a Castillos del Mar, a 1 kilómetro de la salida sur de Rosarito. Mercado del Mar es la puerta para los paladares más exigentes y conocedores. Regresamos con usted en Heptágono. Le agradezco muchísimo su presencia al doctor José Manuel Valenzuela Arce, quien es el titular del Departamento de Cultura aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Doctor, ¿cómo está? Voy a saludarle. Muy buenos días, Odilon, muy bien. Muchas gracias. Felicidades por el premio, reconocimiento aquí a nivel estatal. Sí, muchas gracias. Es el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología que otorga el Gobierno del Estado y que, bueno, es un reconocimiento en este caso en el campo de las ciencias sociales. Aunque es un premio que se otorga de manera unitaria para las áreas de ciencias naturales, las ciencias formales y las ciencias sociales. Pero este fue el último año en el cual se da un solo reconocimiento. A partir del próximo año, a partir de lo que se anunció, habrá 3 premios a partir de estas categorías. Usted ha sido un especialista, un observador de la sociedad desde el punto de vista de la cultura. Aquí en Baja California, particularmente en Tijuana, encontré una enorme beta, sobre todo con esta llamada narcocultura o narcoincultura, pudiéramos llamarle en un momento determinado, que nos ha hecho mucho daño,
Prácticamente en este reporte hemos transcurrido, hemos investigado, hemos preguntado respecto a la violencia y llegamos a un punto fundamental. Los investigadores nos comentan que particularmente los problemas de violencia no se resuelven con policías, más armas, sino particularmente radica en el constructo social. ¿Qué constructo social tenemos aquí en Baja California? Ya sé que es muy variado, pero ¿cómo lo podríamos calificar, doctor? Bueno, son varios aspectos. Lo primero es entender la cultura como ese conjunto de procesos y dispositivos que participan en la construcción de sentido y significado de la vida y de la muerte. Y en este caso, la narcocultura, entonces, sería ese referente del narcomundo como un tema que de manera creciente ha venido incidiendo en la forma a través de la cual particularmente la población joven construye sentido y significado de sus vidas. Entonces, el entender el tema del narcotráfico, la forma desde la cual la violencia se fue impregnando en la vida cotidiana de la población, nos obliga a pensar varios aspectos. Lo primero de ellos es lo que sería la conformación de un miedo derivativo que estamos viviendo. El miedo derivativo tiene dos componentes. El primero de ellos es que la población se siente implicada ante el riesgo de sufrir un acto de violencia. Esto no ocurría así hace 10 años. Hace pocos años todavía la población de Tijuana pensaba que el tema de la violencia era algo que estaba en otra parte. Se están matando entre ellos, es un asunto que no me compete de manera directa. Eso cambió. Y eso cambia en la medida que los canales de la violencia comienzan a permear los espacios cotidianos de la población. El segundo componente del miedo derivativo es la condición de indefensión, de vulnerabilidad, cuando la gente sabe que frente a un comando no tiene nada que hacer. Entonces, esto es una primera aproximación. Lo otro tiene que ver con cómo colocamos el tema de la violencia dentro de lo que ha sido pues, la historia social de la frontera y particularmente de Tijuana, y que tiene que ver con la llamada guerra contra el crimen organizado, que es una guerra atípica porque al final de cuentas está inscrita sobre falsas bases. Una situación donde en México menos de 5.7% de la población ha probado droga alguna vez, no son usuarios, no son adictos. Estados Unidos tiene de 20 a 25 millones de adictos y nos están matando. El segundo asunto importante tiene que ver con una salida distinta al perfil militar que bajo la lógica que se fue siguiendo por parte, sobre todo del gobierno de Felipe Calderón, generó un trastocamiento de las dinámicas de vida en la frontera, y lo que empezamos a ver es efectivamente un cruising de la muerte, mucha muerte innecesaria, y por otro lado la droga que sigue llegando sin mayores problemas a Estados Unidos. Entonces, efectivamente el tema de la muerte artera, el tema de la violencia, empezó a sitiar los espacios cotidianos de la población a través de figuras como las personas colgadas en los puentes, los desollados, los descuartizados, los decapitados, las cabezas rodantes, las lenguas en bolsa cerca de las escuelas. Entonces todo fue un sitio de la violencia que fue limitando los espacios de libertad de la población, que es lo que hemos vivido particularmente con la supuesta guerra contra el crimen organizado. Y entonces lo que había tenido una expresión muy clara en contextos fronterizos, que la sigue teniendo, se ha ampliado a otros espacios de nuestro país, y entonces estamos efectivamente frente a un tema fundamental, y es el de cómo recolocar toda esta perspectiva de una salida policial, militar, a un asunto que es social y que debería tener otro tipo de parámetros desde los cuales garantizar condiciones viables de vida para la población y no seguir pensando en esta lógica, porque lo que no ven ellos es que también han cambiado los patrones de adicción, y que muchos jóvenes pueden hacer droga sintética en las cocinas de sus casas. Claro. Y que es absurdo pensar que haya un soldado en cada cocina de cada casa de las familias mexicanas, en lugar de pensar en otro tipo de propuestas como
empleos dignos, como educación, como un recurso viable de movilidad social, como estrategias de seguridad social, como lógicas de prevención en el tema de las drogas y obviamente todo esto al final de cuentas alude a la definición de un proyecto de nación y de civilización distintos, más incluyentes, menos injustos y con menos marcos tan profundamente indignantes de corrupción y de impunidad que tenemos en nuestro país. Básicamente, después de la presentación de esa panorámica, la pregunta obligada sería, ¿somos una sociedad violenta per se? ¿Es la parte de nuestra cultura? Es decir, si aquí estuvieran los alemanes, ¿no tendríamos los mismos problemas? ¿O cuál es su percepción? Sí, yo lo que he sostenido es que no nacen niños sicarios. Claro. Lo que estamos viviendo es parte de escenarios sociales construidos que partieron de la precarización del tejido social, de la limitación de lo que eran las expectativas de las condiciones para generar proyectos viables de vida en las y los jóvenes, y que dentro de este escenario las dinámicas de corrupción y de impunidad van permitiendo que la incorporación en el tema del narcotráfico, del llamado crimen organizado o no organizado, se convierta en un elemento atractivo para un sector importante de la población. Y ahí es donde tenemos figuras que yo he venido considerando que me parece importante y que ilustran de alguna manera ciertos polos desde los cuales jóvenes en nuestro país voltean para desde ahí definir sus estrategias. Que cuando uno recorre los escenarios urbanos, por lo menos de lo que el trabajo que yo hago de investigación, lo que encuentro es una gran cantidad de muchachos que están participando como halcones, muchachos que tienen como expectativa de vida llegar a ser sicarios o narcos, y niñas que tienen como expectativa de vida ser novias de narcos. ¿Por qué? ¿Porque no hay trabajo? ¿Porque no hay cultura? ¿Porque no hay educación? Yo creo que todo eso está vinculado, pero además hay un tercer elemento que es la ruptura del marco axiológico, el esquema de valores desde el cual nos vemos y nos construimos nuestro sentido de comunidad, de pertenencia y nuestros horizontes de vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se ha fracturado el marco axiológico. ¿Por qué? La Encuesta Nacional de la Juventud 2000-2005, en la cual tuve la oportunidad de participar en su diseño e interpretación, nos da datos contundentes. La mayoría de los jóvenes en México no creen en los sistemas de procuración de justicia. La mayoría de los jóvenes en México tienen una opinión profundamente negativa de la clase política. Para la mayoría de los jóvenes en México no hay diferencia cualitativa entre ser policía judicial, policía o narcotraficante. Entonces, y frente a sus ojos, lo que vemos es que las figuras que tendrían un carácter ejemplar no lo tienen. Entonces no sienten que haya diferencia cualitativa y ven cómo se enriquecen figuras de la clase política de manera, digamos, muchos de ellos vinculados a la corrupción, muchos de ellos de manera, esta suerte de enriquecimiento inexplicable, y no pasa nada. Entonces de repente este desdibujamiento de las fronteras entre lo que debería ser el polo de los buenos y el polo de los malos, para decirlo de una forma muy simplificada, ante los ojos de las y los jóvenes no ven esa diferencia. Y al no ver esa diferencia, efectivamente, si la oportunidad del enriquecimiento, que al final de cuentas, inscrito en una sociedad de consumo, donde lo que publicita es el poseer como la forma de triunfo en la vida, independientemente de los mecanismos para lograrlo, entonces ante sus ojos el narco aparece como una opción disponible desde la cual efectivamente podrían obtener esa enorme cantidad de satisfactores que todos los días se les bombardea como sinónimos del éxito, pero que se saben expropiados de las condiciones para poder acceder a ellos fuera de los canales que en este campo colindan con la paralegalidad o con la ilegalidad. ¿Cómo salimos de esta realidad que tenemos? Esa es la pregunta del millón. Lo que necesitamos es urgentemente una redefinición del proyecto nacional. No es posible que siga creciendo las tasas de desigualdad en el país, en la distribución del ingreso y la riqueza.
no es posible que tengamos entre 50 o el 80%, dependiendo de las estimaciones, de gente viviendo en condiciones de pobreza y niveles de concentración que llevan a que también tengamos a la persona más rica del planeta y a una lista, a una serie de personas que solo durante el gobierno de Salinas, cerca de 22, 23, ingresaron a la lista de Forbes. No es posible que los más ricos de nuestro país no paguen impuestos y que seamos los sectores medios bajos los que seamos cautivos del pago de los impuestos. No es posible que haya una justicia que discrimina dependiendo de las condiciones sociales, del capital político, y que en todo caso, digamos, hay ciertos privilegios que la gente verde puede utilizar para evadir la acción directa de la justicia, pero Juan Pueblo se sabe que no forma parte de esos parámetros. Necesitamos una redefinición del proyecto de nación que incluya varios ejes. Lo primero es empleos, generación de empleos. La precarización laboral nos dice que 6 de cada 10 empleos que se generan son en el campo de la informalidad, que menos del 40% de quienes tienen empleos tienen servicios de seguridad social, que la mitad de los jóvenes que empezaron estudiando al llegar a la prepa ya no van a seguir estudiando. Nos dice que la mayoría de los jóvenes que estudian una carrera no van a trabajar en lo que estudiaron, y nos dice que el desempleo es más alto entre los jóvenes universitarios que entre el resto de los jóvenes, que tenemos la generación de jóvenes y adolescentes más grande que ha habido en nuestra historia y la que tiene mayores niveles de educación, pero al mismo tiempo es la que gana menos en relación con los otros grupos de edad. Que no es posible que un país que por años ha estado expulsando 500,000 de personas que se tienen que ir porque no encuentran aquí las condiciones para desarrollar un proyecto viable de vida. Que no es posible que la educación se haya desdibujado como el recurso certero de movilidad social para las y los jóvenes. Esos para mí son los ejes fundamentales, y a partir de esto una estrategia distinta al tema de la violencia, porque efectivamente lo que hemos visto es una profunda descomposición del tejido social y que necesitamos de manera urgente una redefinición de los marcos desde los cuales se ha establecido el proyecto nacional que hemos estado viviendo, y que más de 100,000 muertos y desaparecidos durante el gobierno calderonista y más de 2,000 muertos en lo que va del gobierno actual de Enrique Peña Nieto es demasiada muerte innecesaria, que los canales deberían ser distintos, y en todo caso la apuesta, tal como han venido planteando muchas personas, pasa por los elementos recién señalados y una estrategia distinta frente a las drogas. No es el problema de México que deberíamos de tener. Pasan 2,000 armas diarias de norte a sur. Tenemos la documentación que han venido publicando los New York Times, Washington Post, gente de la DEA lavando dinero del narco, los bancos, por lo menos los 10 más importantes de Estados Unidos, que han participado en las actividades de lavado de dinero ilícito, y tenemos también condiciones 2007, 2008 de operación receptor abierto, donde desde las estrategias policiales de Estados Unidos le entregaron armas a los narcotraficantes. 2010, 2011, con Rápido y Furioso vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces son asuntos que quedan como fuera de foco, pero que son estratégicos para repensar lo que sería una perspectiva distinta también de acuerdo, de negociación con Estados Unidos, y asumir responsabilidades en torno a lo que ha venido ocurriendo, porque no es posible, para poner un parámetro, las ciudades del sur de Estados Unidos son las más seguras de Estados Unidos, y es ahí donde está el consumo. El jefe de la policía de Ciudad del Paso, Texas, declaraba en 2010, los criminales que delinquen en El Paso duermen en Ciudad Juárez. Ese mismo año Ciudad Juárez tuvo 3,680 ejecuciones, El Paso, Texas tuvo 5. Una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. Entonces hay un problema que tenemos que hacer visible para cambiar el marco desde el cual se ha venido generando la llamada estrategia contra el crimen organizado, y que tiene que apostar más hacia la dimensión sociocultural y menos a un asunto de armas y de policías, porque hasta ahora el tema de armas y policías lo único que ha logrado son mayores sitios a los espacios de libertad de la sociedad civil, los suyos y los nuestros. Con eso nos quedamos. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Odilon, gracias a ti. Gracias. Y bueno, pues están las puertas abiertas, desde luego. No es la primera entrevista que vamos a hacer, el tema es muy extenso.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. Está en Heptágono. Este es el final de nuestro reporte. Dimos un recorrido por lo que ha sido la seguridad y la inseguridad. Estamos prácticamente condenados a seguir viviendo en la inseguridad y la violencia mientras no entendamos fundamentalmente que esto es un asunto de todos y no nada más es un asunto de las policías, obviamente de la administración pública, que no se resuelve con armas ni tampoco con buenos elementos policíacos. Esto es parte de la solución, pero fundamentalmente el establecer que no se puede querer lo que no se conoce. Esta es nuestra ciudad, aquí vivimos, este es nuestro sitio, nuestro hogar. Mientras no comencemos básicamente con un amor y un entendimiento con esta sociedad, tendremos todavía estos problemas. Seguiremos bajo este mismo esquema. Soy Odilon García y le agradezco muchísimo que nos haya acompañado por este recorrido. Esto es Heptágono. Este programa es llevado a usted por Pinturas Calete, las de mejor calidad. Pinturas Calete se encuentra en Cañón Johnson 7120, Colonia Independencia, 685-0395. Pinturas Calete, a 3 cuadras de la Cámara.